en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Al celebrar la Eucaristía reconocemos que el Señor es el que sostiene, anima e ilumina nuestra vida. Además, en el camino del seguimiento del Maestro es necesario mantener una actitud de servicio, de abnegación y de humildad. Solo quien recorra ese camino podrá acoger a Cristo y al Padre que lo ha enviado. Comenzamos, como siempre, nuestra Eucaristía pidiendo perdón. Tú, que has conocido el abandono, la traición y la ingratitud, Señor, ten piedad. Tú, que has vencido el pecado en tu propia carne, Cristo, ten piedad. Tú, que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra, paz a los hombres. Por primero, la gloria, damos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos, para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atienda mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además apacible, comprensiva, conciliadora,
llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis, no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención que satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a las 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Sentados un momento, por favor. Ya os comenté la semana pasada que después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo comienza la segunda parte del Evangelio de San Marcos, una parte que va a ser un camino que nos va a llevar hasta Jerusalén, con lo que eso conlleva, la pasión, la muerte y la resurrección. De hecho, ya Jesús, después de la confesión de Pedro, lo anunciaba, lo escuchábamos la semana pasada. Y hoy, camino de Cafarnaúm, ellos parten de Cesarea de Filipo, el Señor vuelve a decirlo, lo que va a proceder en Jerusalén, comenzando ese camino que tiene una parada en Cafarnaúm, esta etapa, allí en la casa. Y hemos escuchado la actitud de los discípulos. Como no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, eso de ir a Jerusalén para que lo mataran, pues ellos iban hablando de lo que les parecía. En vez de escuchar al Señor, pues ellos estaban hablando de que cuando llegaran a Jerusalén, a ver quién iba a ser el más importante. Claro, le habían dicho que era el Mesías, ellos tenían en la cabeza pues la idea del Mesías triunfante, y ellos decían: cuando lleguemos a Jerusalén, Jesús tomará el poder, y nosotros que somos sus amigos, pues tendremos un buen puestecito, cuando el Señor lo que les estaba diciendo era una cosa completamente distinta. Como lo que el Señor les estaba diciendo no les gustaba, preferían ir hablando de aquello que querían. Y solamente cuando entran dentro de la casa en Cafarnaúm, Jesús les pone las cosas en clara de nuevo. Y esto a nosotros nos recuerda también el camino que llevamos en nuestra vida. Porque igual que con los discípulos, nosotros vamos caminando con el Señor. Y quizás el Señor en nuestro camino de la vida nos va enseñando. Lo que pasa es que muchas veces no comprendemos las formas en que el Señor nos enseña
y no nos atrevemos a preguntar. Preferimos seguir caminando, sí, sabiendo que el Señor está ahí, pero nosotros en lo nuestro. Dios nos va diciendo cosas al corazón, pero nosotros seguimos empeñados, como los discípulos, en preguntarnos quién será el más importante. Y cuando llegamos a la casa, el Señor nos sienta y nos plantea. ¿Cuál es esta casa a la que llegamos? Pues es esta, la de la iglesia. Y nosotros podríamos ver, por tanto, durante la semana estamos haciendo ese camino con el Señor. Sabemos que está con nosotros, pero quizás no le estamos echando mucho en cuenta. Ahora Él nos reúne aquí, en la Eucaristía, y nos dice, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son tus sentimientos? Si yo te estoy diciendo algo para tu vida y tú estás en otra cosa, ¿no crees que a lo mejor tendrías que recapacitar, escucharme más a mí y no irte tanto por las cosas de este mundo? ¿No crees que quizá tendrías que tener la actitud del niño? ¿Y cuál es la actitud del niño? Pues del que está con el corazón y la mente abiertas a aprender, a acoger, a que le enseñen lo que tiene que hacer y que decir. Y quizás eso es lo que nos falta, dejarnos enseñar por el Señor cómo debemos vivir. Y así tendremos que plantearnos, oye, en mi vida de fe, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Estoy simplemente caminando con el Señor? Sí, yo soy cristiano, sé que el Señor está ahí, sé que nunca me abandona, vamos. ¿O estoy dejando que en ese camino el Señor me instruya, el Señor me enseñe, el Señor me interpele, el Señor me haga crecer? Porque esa es la actitud que deberíamos tener. No darlo todo por supuesto, sino estar abiertos a que el Señor cada día nos vaya diciendo cuál es el camino por el que tenemos que andar para llegar a lo que Él quiere, la felicidad completa para nosotros, pero sabiendo que en ese camino nos podemos encontrar con Jerusalén, nos podemos encontrar con la pasión y el Calvario. Pero sin duda merece la pena si en vez de ir por nuestros derroteros, al final escuchamos y acogemos lo que el Señor nos quiere enseñar para llevarnos a esa gloria de la resurrección. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre. Él es nuestro auxilio. Para que la Iglesia procure ser signo de Cristo, que vino a servir y dar la vida por todos, roguemos al Señor. Para que los gobernantes promuevan los derechos de los más débiles de la sociedad, roguemos al Señor. Para que en la sociedad se valoren la honradez, la austeridad, la sinceridad y la autenticidad, roguemos al Señor. Para que cuantos nos preciamos de ser discípulos de Cristo, entendamos sus palabras. Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, con tu poder, atiende a nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas tú. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te clamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Padre. Cordero de Dios, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No bajen del coro, por favor, subirán a dar la comunión. También iremos al camarín y a la puerta, así que no tienen que entrar. Si alguien quiere tomar la comunión en la boca, que vaya al fondo del templo y espera a que yo llegue. El resto, que queráis comulgar, permanecéis de pie en vuestro sitio y pasaremos los ministros distribuyendo la comunión. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Atención muy importante, a partir del lunes la misa es a las 7 de la tarde. A partir del lunes la misa a las 7 de la tarde, sobre todo para el sábado que viene tenerlo en cuenta, que como vengáis a las 8 os quedáis sin misa. La semana que viene la misa del sábado a las 7 de la tarde. El martes de esta semana no se va a celebrar misa en la parroquia, como otras veces habrá celebración de la palabra con distribución de la comunión, eso el martes. Recordad que seguimos con las inscripciones para catequesis de iniciación cristiana y de confirmación de adultos abiertas. Pueden venir a apuntarse cuando quieran. Y también se ha abierto la inscripción en la Escuela de Teología del Arciprestazgo, que sabéis que se desarrolla durante 3 cursos en la parroquia de San Manuel González para las 15 parroquias de nuestro arciprestazgo. Que no hay que estudiar, pero sí hay que trabajar un poquito y además comprometerse ahí los viernes por la tarde a recibir las clases. Si estáis interesados en inscribiros, directamente allí en la parroquia de San Manuel González, los viernes de 6 a 9, hacen la inscripción. Nos despedimos de la Virgen como siempre, cantamos Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspira, gementes et splendens, in lacrimas. Ella ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nostrum. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc filium vostre, podéis ir en paz.